La ciudad nunca duerme del todo. Lo aprendí hace 9 años, cuando me quedé frente a una ventana como esta. Otra ciudad, otra vida. Y decidí que dormir era para quienes todavía tenían algo que perder. Yo ahora lo tengo todo. Apoyo mi taza de café en el alféizar y observo Manhattan extendiéndose bajo mí. Todo vidrio, acero y luz de mañana. Y pienso, así se ve la inestabilidad. Me llamo Dorothy Lane. Tengo 64 años. Dirijo una firma de consultoría con oficinas en 3 países, una lista de clientes que nunca comento en público y un patrimonio que haría que los abogados de mi familia busquen antiácidos. Uso Cartier porque me lo gané. Tomo el café solo porque dejé de endulzarlo la misma mañana en que dejé de disculparme por ocupar espacio. Y el mes pasado, mi sobrino Richard vio mi empresa en la portada de Forbes. Yo no estuve ahí para ver su cara, pero puedo imaginarla. Hace 9 años, salí de una mansión en Connecticut con una sola maleta. No porque no tuviera a dónde ir. Tenía recursos. Tenía un nombre. Tenía 40 años de experiencia en negocios que no desaparecieron solo porque mi marido sí. Me fui porque quedarme había empezado a sentirse como ahogarme en cámara lenta. Cada decisión era cuestionada. Cada habitación en la que entraba quedaba en silencio. Cada mención de dinero recibía esa sonrisa en particular. Esa que la gente te da cuando ya decidió que no puedes confiar ni en tu propia vida. Yo sabía lo que significaba esa sonrisa. Había construido demasiado como para no reconocerla. La mañana en que me fui, Richard estaba en la cocina. Miró mi maleta como la gente mira los accidentes de tráfico, mitad horror, mitad fascinación. Dijo con mucho cuidado: «Tía Dorothy, ¿no crees que deberías hablar primero con alguien? ¿Un médico, quizá?» Lo miré durante un largo momento. «Ya estoy hablando con alguien», le dije. «Conmigo misma. Y ella dice que es hora de irse». No di un portazo. Cerré la puerta como se cierra un capítulo. En silencio, con decisión, plenamente consciente de que nunca necesitaría abrirlo otra vez. Lo que pasó después es la parte que ellos nunca esperaron. Esperaban duelo. Derrumbe. Una mujer deshecha por la pérdida, vagando, confirmando cada cosa que habían susurrado sobre ella. En cambio, abrí una pequeña oficina de consultoría en Midtown Manhattan con los activos líquidos que ellos no sabían que yo había movido discretamente meses antes. Trabajé jornadas de 18 horas. Construí. Me negué a tomar atajos, a hacer concesiones y a escuchar esa voz en mi cabeza que decía: «Tal vez tenían razón sobre ti». No la tenían. Yo lo sabía. Y ahora Forbes también. Doy un último sorbo de café antes de mi primera llamada de la mañana. Un cliente en Londres que paga una tarifa que haría llorar a Richard. Dejo la taza, aliso la solapa de mi blazer y me siento en el escritorio. La ciudad vibra abajo. La mañana es limpia, fría y completamente mía. Mi teléfono se ilumina. Un recordatorio del calendario. 7:30 de la mañana. Llamada con Londres. Acepto. Acerco mi libreta y hago clic con la lapicera. Tengo trabajo que hacer. Pero antes, déjame contarte exactamente qué pasó cuando me encontraron. Para entender por qué me fui, tienes que entender de qué me estaba yendo. No de la mansión, aunque la mansión era extraordinaria. Estilo georgiano colonial, 7 habitaciones, una biblioteca con estanterías de piso a techo que Walter había construido especialmente para mí, porque sabía que leía 3 libros por semana y necesitaba un lugar digno para ellos. Setos perfectamente cuidados, un camino de piedra lo suficientemente largo como para que los invitados siempre llegaran ligeramente sin aliento. De esas casas que anuncian, incluso antes de tocar el timbre, que quienes viven dentro han construido algo importante. Walter y yo la construimos juntos. 31 años de matrimonio, la mayoría genuinamente buenos. Él era un hombre estable. No llamativo, no ruidoso, pero de esos cuya presencia hace que una habitación se sienta más sólida. Fundamos Lane & Associates desde una oficina de 2 ambientes en New Haven cuando yo tenía 32 años. Yo aporté las relaciones con los clientes. Él aportó la estructura operativa. En menos de una década,
Gestionábamos los activos patrimoniales de algunas de las familias más prominentes del noreste. Cuando Walter murió, hice un duelo profundo, honesto. Durante casi un año, me moví por el mundo como una mujer que carga algo pesado con ambas manos, intentando no dejarlo caer. Ese tipo de dolor no se exhibe. Simplemente se queda dentro de ti, denso y silencioso, y aprendes a vivir alrededor de él. Pero nunca dejé de trabajar. Y eso, creo, es lo que los confundió. Esperaban que me derrumbara. Richard fue el primero. Tenía 30 años en ese momento, sobrino de Walter, traje impecable, siempre 2 apretones de manos por delante de cualquier sala en la que entraba. Empezó a aparecer en la oficina con la excusa de ayudar. Al principio, lo agradecí. El duelo desorienta. Tener a alguien que conocía el negocio cerca parecía un consuelo razonable. Pero la ayuda de Richard tenía una textura particular. En un almuerzo con nuestra cuenta más importante, se presentó como codirector de la transición. Lo corregí con calma delante del cliente. Se rió para disimular, pero sus ojos no se rieron. Después llegó Caroline, mi hija adoptiva, de 40 años, siempre impecablemente vestida, siempre apareciendo con una botella de vino y un comentario sobre lo cansada que me veía. Caroline nunca había mostrado mucho interés en el negocio mientras Walter estaba vivo. De repente, tenía opiniones sobre todo. El personal. El alquiler de la oficina. Si realmente estaba preparada para manejar sola los reportes trimestrales. Mamá, me dijo una noche, girando su copa de Chardonnay, ¿no crees que tal vez es momento de traer una perspectiva externa? Alguien que te ayude a gestionar las cosas mientras sigues procesando todo. La miré por encima del borde de mi copa. Procesé los informes del tercer trimestre esta mañana. Dije. Estamos un 11% arriba. Sonrió. Esa sonrisa. Y no dijo nada más esa noche. Luego apareció Harold, el hermano mayor de Walter, un hombre que siempre toleré más de lo que aprecié. Se presentó en mi puerta 6 meses después del funeral con una botella de whisky y una propuesta para lo que llamó una reestructuración protectora de la propiedad de la empresa. Para mi beneficio, por supuesto. Para proteger los activos durante lo que él llamó mi periodo de vulnerabilidad. Le dije que mi abogado revisaría cualquier propuesta que quisiera presentar. Nunca presentó nada por escrito. Y Glenn, el esposo de Caroline, callado donde ella era precisa, obediente donde ella era calculadora, empezó a aparecer en la casa entre semana, cuando nadie había anunciado visita. Una vez lo encontré en el pasillo, cerca de mi despacho, teléfono en mano, completamente inmóvil. Dijo que estaba buscando el baño. El mismo baño que había usado 100 veces en un pasillo que conocía perfectamente. Sonreí, le indiqué dónde estaba y, desde esa noche, empecé a prestar mucha más atención. Esto es lo que quiero que entiendas. No pasé por alto esas señales porque estuviera confundida, en duelo o inestable. Noté cada una de ellas. Simplemente necesitaba tiempo para entender la forma de lo que estaba viendo. Para saber si estaba imaginando un patrón, o identificando uno real. Soy una mujer que ha pasado 40 años en salas donde la persona que te sonríe también está calculando cuánto vales. Conozco la diferencia entre la buena intención y la estrategia. Para cuando estuve segura, y lo estuve, ya había tomado precauciones discretas. Mis activos personales. Las cuentas a mi nombre. Los bienes líquidos que eran míos antes del matrimonio y que siguieron siéndolo según el testamento de Walter. Empecé a reubicarlos, de forma cuidadosa y legal. Nada dramático. Nada que llamara la atención. Movimientos pequeños, metódicos, documentados, gestionados completamente por mi abogado privado, sin ninguna conexión con nadie de esa casa. No actué desde el pánico. Actué desde la claridad. La mañana en que decidí irme fue, en apariencia, completamente normal. Un martes de marzo. Frío, pero luminoso. De esas mañanas de Nueva Inglaterra que se ven hermosas a través del vidrio, pero te cortan en cuanto sales. Tomé mi café. Leí el periódico. Fui al armario y elegí lo que me llevaría. 2 blazers. 4 blusas. Un par de buenos zapatos. Mis documentos.
Mis joyas personales. Mi portátil. Todo lo que no podía reemplazarse. Todo lo que era irreversiblemente mío. Una sola maleta. Suficiente. Richard estaba en la cocina cuando bajé. Miró la maleta junto a mis pies y algo cruzó su rostro. Demasiado rápido. Demasiado calculado para ser sorpresa genuina. Tía Dorothy, dijo, ¿a dónde vas? Hacia adelante, respondí. Me llamó mientras salía. Algo sobre médicos, sobre asegurarse de que yo estaba bien, sobre que la familia estaba preocupada. Escuché cada palabra. Cerré la puerta principal detrás de mí con la calma deliberada de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. Conduje yo misma hasta la estación de tren. Tomé el primer tren a Nueva York. Me registré en un hotel en el Upper East Side. Pedí servicio a la habitación y abrí mi portátil. Tenía 3 llamadas con clientes esa misma tarde. No falté a ninguna. Lo que todavía no sabía, lo que solo descubriría años después a través de canales que ellos nunca imaginaron que yo podría acceder, fue lo rápido que se movieron en cuanto me fui. Como los susurros se transformaron en una narrativa coordinada. Como las palabras mentalmente inestable empezaron a viajar de boca en boca, de la mesa familiar al despacho de abogados, de un viejo amigo a un antiguo colega. Necesitaban que yo estuviera rota para justificar lo que estaban planeando. La tragedia para ellos es que no lo estaba. Y lo curioso de construir en silencio es que el silencio, tarde o temprano, termina de forma ruidosa, pública, y completamente en tus propios términos. El mío terminó en la portada de Forbes. Y ahí fue cuando el teléfono empezó a sonar. Déjame decirte algo sobre construir una vida en silencio. Requiere disciplina. No solo en lo que haces, sino en dónde pones tu atención. Yo llevaba mucho tiempo observando antes de tener algo concreto que ver. El primer año después de dejar Connecticut, me enfoqué por completo en el trabajo. Lane & Associates Consulting abrió su oficina formal en Nueva York 14 meses después de que salí de aquella mansión, con 2 empleados a tiempo completo, un subarriendo en un espacio modesto en Midtown y una cartera de clientes construida casi en su totalidad sobre relaciones que yo había cultivado durante 3 décadas. Mi nombre tenía peso en ciertas salas. Lo usé con cuidado, con estrategia y sin disculpas. Para el tercer año, teníamos 12 empleados y nuestro primer cliente internacional, una family office en Zúrich que había llegado por recomendación de un antiguo cliente de los tiempos de Hartford. El nombre de Walter abría puertas. El mío las mantenía abiertas. No pensaba mucho en Connecticut. Cuando lo hacía, era con la claridad distante de alguien que revisa un expediente, no su propia historia. Sabía lo que habían intentado hacer. Sabía que me había ido antes de que pudieran completarlo. Eso era suficiente. O eso me decía a mí misma. La verdad es que nunca entiendes completamente la arquitectura de una traición hasta que alguien te obliga a verla desde otro ángulo. En mi caso, ese alguien fue mi banco. Era un martes por la mañana, completamente normal. Estaba en mi escritorio revisando una propuesta para un nuevo cliente cuando sonó mi teléfono móvil. El número me resultó familiar, la línea de banca privada de la institución donde aún mantenía la cuenta que había abierto durante mi matrimonio. Una cuenta antigua, vinculada a un nombre que todavía me conectaba con Connecticut. La había mantenido abierta por razones administrativas, registros fiscales, algunos pagos automáticos que aún no había transferido. Casi dejo que fuera al buzón de voz. Me alegro de no haberlo hecho. Señora Lane, habla Patricia Holland, gerente senior de la división de banca privada. Lamento llamar sin cita previa, pero tenemos una situación que requiere su atención directa. Dejé la lapicera sobre el escritorio. Ha habido 3 intentos en los últimos 30 días, continuó, con tono medido y profesional, de registrar un poder legal en su cuenta. El intento más reciente fue ayer por la mañana. Los 3 fueron rechazados. La documentación presentada no cumplía con nuestros requisitos de certificación notarial, y las firmas fueron marcadas por nuestro equipo de verificación como inconsistentes con la suya. Me escuché preguntar, con absoluta calma, ¿quién realizó los intentos? Los 2 primeros fueron presentados por un hombre que se identificó como Harold Vance,
afirmando ser su cuñado y actuar en nombre de la familia. El tercero fue presentado por una mujer que se identificó como Caroline Mercer, su hija. Señora Lane, ¿usted está al tanto de alguna de estas solicitudes? No, respondí. No lo estoy. Eso es lo que sospechábamos. Quiero asegurarle que no se ha realizado ningún cambio en su cuenta. Sin embargo, dado el carácter repetido de estos intentos y las irregularidades en los documentos, nuestro equipo legal ha señalado esto para una revisión formal. Nos gustaría programar una reunión presencial a la mayor brevedad posible para discutir protocolos de seguridad reforzados y dejar constancia oficial de su posición sobre este asunto. Le agradecí. Anoté su número directo. Coloqué el teléfono boca abajo sobre el escritorio y me quedé completamente quieta durante aproximadamente 45 segundos. Luego abrí una nueva página en mi cuaderno de cuero y escribí la fecha, la hora y el nombre de Patricia Holland. Había aprendido hace mucho tiempo que lo más peligroso que puede hacer una mujer en mi posición es reaccionar antes de pensar. La reacción es visible. El pensamiento no. Había salido de una mansión en Connecticut sin alzar la voz ni derramar una sola lágrima delante de nadie que pudiera reportarlo. Había reconstruido mi vida sin anunciar ni un solo paso. No iba a comprometer 9 años de trabajo disciplinado por dejar que la ira tomara decisiones por mí. Primero pensaría. Después actuaría. Durante las 2 semanas siguientes, presté atención de la misma forma en que lo había hecho en los últimos meses en Connecticut. No con ansiedad. Con precisión. Revisé cada cuenta, cada documento legal, cada registro corporativo asociado a mi nombre. Contacté a mi abogada privada, Beverly Cross, una mujer de finales de sus 50, que llevaba mis asuntos desde el año en que me mudé a Nueva York, que conocía toda la historia y que, con el tiempo, se había convertido en una de las 3 personas en el mundo en las que confiaba sin reservas. Dorothy, dijo Beverly cuando terminé de explicarle lo que el banco me había informado, esto no es oportunista. 3 intentos en 30 días, 2 personas distintas. Esto está coordinado. Alguien lleva tiempo planeándolo. Esa es también mi lectura, respondí. Quiero auditar todos los registros públicos asociados a mi nombre, documentos corporativos, registros de propiedad, todo lo que sea rastreable. Si han estado preparando documentación, debe haber un rastro. Lo autoricé de inmediato. Beverly me llamó 4 días después. Hay una sociedad de responsabilidad limitada registrada en Connecticut, dijo, y pude percibir el cuidado con el que elegía cada palabra, llamada Lanehold LLC. Fue registrada hace 8 meses. El nombre en el registro es Harold Vance, pero la entidad utiliza su apellido sin su autorización. Lo anoté. Lanehold LLC. Hace 8 meses. 8 meses antes del primer intento de poder legal. Llevaban casi un año preparando esto. Beverly, dije, quiero un investigador privado. Alguien con experiencia en fraude financiero. Alguien en quien confíes. Tengo exactamente a la persona adecuada, respondió. Se llamaba Marcus Reed, ex FBI, División de Delitos Financieros, ahora independiente. Era silencioso, meticuloso y completamente indiferente al drama familiar. Es decir, perfecto para esta situación. Beverly organizó la reunión para el lunes siguiente en su oficina. Llegué 7 minutos antes. Siempre llego 7 minutos antes. Viejo hábito. Walter solía decir que era lo más agresivo de mí. Marcus Reed ya estaba allí cuando entré. Era un hombre compacto, en sus 50, con canas en las sienes y esa quietud particular de alguien que ha pasado su carrera observando a personas que no saben que están siendo observadas. Me estrechó la mano, se sentó y me miró con la atención directa y evaluadora de alguien que no tiene ningún interés en las formalidades. La señorita Cross me explicó lo básico, dijo. Cuénteme el resto. Le conté todo. Las llamadas del banco, los hallazgos de Beverly, la historia en Connecticut. No desde lo emocional, sino desde lo factual. Como si estuviera explicando un caso a un cliente. La estructura de la familia, las motivaciones probables, la cronología según la entendía. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo 3 preguntas.
Preguntas específicas, casi quirúrgicas, sobre estructuras financieras y rastros documentales. Luego se recostó en la silla. 2 semanas, dijo. Deme 2 semanas. Le di 2 semanas. Volví al trabajo. Atendí mi llamada con Londres, mi reunión con Zúrich, mi revisión trimestral con el directorio de mi cliente más importante. Dirigí mi empresa. No me desmoroné. No caí en el pánico. Documenté cada llamada de números desconocidos. Cada carta que parecía fuera de lo normal. Cada intuición que me decía que algo no estaba bien. Todo lo anoté. Fecha, hora, contenido, evaluación. El cuaderno se fue llenando lentamente, de forma metódica, con ese tipo de evidencia que no se anuncia, pero que se acumula hasta volverse irrefutable. Y entonces, un miércoles por la tarde, 11 días después de que Marcus comenzara su investigación, ocurrió algo que no había anticipado. Mi médica, la doctora Sandra Vázquez, a quien llevaba viendo 8 años, cauta, precisa y nada alarmista, llamó a mi línea personal a las 4 de la tarde. Dorothy, dijo, voy a ser directa contigo porque creo que lo mereces. Recibí esta mañana una solicitud formal para acceder a todos tus registros médicos de los últimos 5 años, dijo. La presentó un doctor llamado Philip Norris, quien se identificó como psiquiatra consultor actuando en nombre de tu familia. Citó preocupaciones sobre tu salud cognitiva y mencionó una futura evaluación de tutela. Cerré la puerta de mi despacho con calma antes de responder. Nunca he conocido a ningún doctor Philip Norris, dije. No he autorizado a ningún miembro de mi familia a solicitar mis registros médicos y no he dado consentimiento para ninguna evaluación de tutela. Eso es exactamente lo que sospechaba, respondió. Rechacé la solicitud y la reporté a la línea ética del Colegio Médico Estatal. Pero, Dorothy, quiero que sepas que quien haya enviado esto está construyendo un caso médico. El lenguaje de la solicitud era específico y claramente redactado con intención legal. Alguien que sabe cómo funcionan estos procesos armó esto. Le agradecí. Anoté el nombre del doctor Philip Norris en mi cuaderno. Llamé a Beverly de inmediato. Norris, dijo Beverly en voz baja. Conozco ese nombre. Marcus lo mencionó en su informe preliminar esta mañana. De hecho, iba a llamarte mañana. Llámame ahora, le dije. Y lo hizo. Marcus había identificado 3 visitas de Richard al consultorio del Dr. Norris en Hartford durante los 2 meses anteriores. Pagos en efectivo en cada ocasión. Sin reclamos a seguros. Sin historial clínico formal bajo ningún nombre vinculado a mi caso. El Dr. Norris tenía un historial que Marcus describió como profesionalmente problemático. 2 quejas previas ante el Colegio Médico de Connecticut, ambas relacionadas con testimonios en casos de tutela disputados, y ambas sin resolución definitiva. En términos simples, estaba disponible para ser comprado. Me quedé sentada con esa información durante un largo rato después de colgar con Beverly. No porque fuera sorprendente. A esa altura, nada de lo que eran capaces de hacer me sorprendía. Me quedé en silencio por la magnitud de todo. La coordinación. Los meses de preparación. Los múltiples participantes. La infraestructura profesional. La construcción deliberada y metódica de una narrativa diseñada para quitarme mi autonomía, mis activos y mi nombre. No habían actuado por impulso. Habían planeado. Y planear, lo sé mejor que la mayoría, es una forma de respeto, por retorcida que sea. Nadie planifica con tanto cuidado contra alguien que considera realmente débil. Me tenían miedo. Siempre me habían tenido miedo. El error que cometieron, el error fundamental e irreversible, fue asumir que ese miedo era solo de ellos. Yo también tuve miedo una vez. La mañana en que conduje hasta esa estación de tren con una sola maleta. Tenía miedo de la forma más silenciosa posible. No al fracaso, sino a lo que significa elegirse a una misma por completo, sin red de seguridad, sin la estructura de una vida que llevas décadas construyendo. Ese tipo de miedo es honesto. Y también, si sabes usarlo, es el combustible más puro que existe. Yo ya lo había consumido todo en 9 años de construcción.
Lo que sentía ahora, sentada en mi despacho en Manhattan, con la ciudad vibrando debajo de mí, un cuaderno lleno de evidencia y 2 profesionales trabajando a mi favor, no era miedo. Era reconocimiento. Ya había visto esto antes. No desde este ángulo, pero conocía su forma. Y sabía, con la certeza particular de alguien que ya lo ha perdido todo una vez y ha sobrevivido completamente, exactamente lo que iba a hacer. Marcus llamó a la mañana siguiente. «Estoy listo para presentarte mis conclusiones completas», dijo. «Deberías traer a la señorita Cross y algo para escribir. Hay mucho que ver». «Siempre llevo algo para escribir», respondí. Ya estaba tomando mi cuaderno. La oficina de Marcus Reed estaba en el piso 14 de un edificio en Midtown que no figuraba en el directorio del lobby. «Es intencional», me explicó Beverly en el ascensor. «Sus clientes prefieren la discreción. Él también». La sala de reuniones era pequeña y austera. Una mesa rectangular, 4 sillas, una ventana orientada al norte. Ninguna obra en las paredes. Una pizarra blanca completamente limpia. El tipo de lugar diseñado exclusivamente para transferir información incómoda, sin nada decorativo que suavizara el proceso. Marcus ya estaba sentado cuando entramos. Delante de él había una carpeta de papel manila, un conjunto de fotografías impresas y un sobre aparte con mis iniciales. Se puso de pie, nos estrechó la mano y señaló las sillas frente a él sin rodeos. Me caía mejor cada vez que lo veía. «Empezaré con lo que pude confirmar a través de registros públicos y vigilancia legal», dijo, abriendo la carpeta. «Luego pasaré al material digital. Parte de lo que voy a mostrarte puede ser difícil. Te pediría que me dejes presentar todo antes de reaccionar». «Entendido», dije. Colocó la primera fotografía sobre la mesa. Mostraba a Richard, mi sobrino, con su traje caro, el que usaba cuando quería proyectar esa autoridad impecable que venía ensayando desde sus 20s, entrando a un edificio en Hartford. La marca de tiempo en la esquina indicaba 8 semanas atrás. «Esto es 440 Esailem Avenue, Hartford», explicó Marcus. «En el tercer piso atiende el Dr. Philip Norris, consulta psiquiátrica privada». Colocó una segunda foto junto a la primera. Richard saliendo del mismo edificio 40 minutos después. Fue 3 veces en 2 meses. Documenté cada visita. Los retiros de efectivo de su cuenta personal coinciden con las fechas. 3 retiros separados de $5.000 cada uno. $15.000 pagados en efectivo a un psiquiatra con 2 antecedentes éticos, para construir un caso de que yo tenía deterioro cognitivo. Lo anoté. No reaccioné más allá de eso. No podemos vincular directamente los pagos con Norris sin sus registros financieros, continuó Marcus, pero el patrón es claro. También obtuve, a través de registros judiciales públicos, documentación de 2 casos anteriores en los que Norris proporcionó testimonio experto apoyando solicitudes de tutela. Ambos casos involucraban familias intentando tomar control financiero de familiares mayores. Ambos fueron disputados. En uno, su testimonio fue eliminado del expediente tras una queja formal. Beverly tomó nota sin levantar la vista. Marcus deslizó el siguiente conjunto de documentos sobre la mesa. La Neold LLC, dijo, registrada en Connecticut, como identificó la señorita Cross. Pero el registro no fue el único paso. Abrió una página de documentos corporativos. Hace 7 semanas, Harold Vance presentó una enmienda adicional al registro, añadiendo una descripción de servicios que incluye, y cito textualmente, gestión y administración de activos patrimoniales en nombre de los principales de la familia Lane. Se detuvo un instante. Estaban preparando esta entidad para posicionarla como una estructura legítima para manejar tus finanzas. Una vez que obtuvieran la tutela, ya tendrían el vehículo listo. La arquitectura era casi impresionante. Casi. ¿Harold hizo esto personalmente?, pregunté. Con un abogado, respondió Marcus. Un especialista en sucesiones del condado de Fairfield. Gerald Mars. Semi-retirado. Conocido por aceptar casos que otros despachos rechazan. Hizo una pausa.
Gerald Mars también llevó 2 de los 3 casos en los que el Dr. Norris testificó. Mismo médico. Mismo abogado. Distintas familias. Distintos años. Misma estructura. Esto no era improvisación. Era un sistema probado. Y mi familia había contratado a personas que ya lo habían hecho antes. Dejé la lapicera sobre la mesa durante exactamente 3 segundos. Luego la volví a tomar. Hay más, dijo Marcus. Tomó el sobre con mis iniciales y dudó apenas un instante antes de dejarlo frente a mí. Esta parte de la investigación proviene de una fuente que quiero explicarte antes de que la leas. Me miró directamente. Durante la vigilancia, observé a Glenn Mercer, tu yerno, usando un portátil en una cafetería en 2 ocasiones. En la segunda, se levantó de la mesa durante aproximadamente 12 minutos, dejando el ordenador abierto y sin bloquear. Mi asociado, que estaba ubicado cerca, pudo documentar lo que era visible en la pantalla sin acceder al dispositivo, continuó Marcus. Abrió el sobre y deslizó una captura de pantalla impresa sobre la mesa. Era una cadena de correos electrónicos. La dirección de Glenn en el remitente. El destinatario. El despacho de Gerald Mars. Asunto. Situación de mamá. Actualización de cronograma. Lo leí. El correo tenía 3 párrafos. El primero confirmaba que el Dr. Norris ya había completado un marco preliminar de evaluación. Es decir, había redactado un borrador de sus conclusiones antes siquiera de conocerme. El segundo hablaba del cronograma para presentar la solicitud de tutela, condicionado a obtener al menos 2 declaraciones familiares adicionales que documentaran comportamientos preocupantes. El tercer párrafo describía lo que Glenn llamaba la lista de prioridad de activos. Primero, mi penthouse en Manhattan. Luego, mi participación en Lane and Associates. Después, mis cuentas de inversión privadas. Habían ordenado mis activos según la rapidez con la que podrían liquidarlos. Terminé de leer. Coloqué el papel boca abajo sobre la mesa con una mano, lo alisé con cuidado y miré a Marcus. ¿Qué más?, pregunté. Lo respetó. Continuó sin hacer comentarios. El panorama financiero que Marcus había armado a través de informes crediticios legales era, en muchos sentidos, la parte más reveladora de toda la presentación. Richard, $280.000 en deudas personales. 2 pagos hipotecarios impagos en una propiedad en Greenwich. Un fallo civil pendiente por parte de un antiguo socio. Caroline y Glenn, $460.000 en pasivos combinados, incluyendo un restaurante fallido que Glenn no le había contado a Caroline hasta que comenzaron a llamar los cobradores. Harold, sobreendeudado en un desarrollo inmobiliario en Stamford que llevaba 3 años estancado. En conjunto, las personas que me habían llamado inestable debían casi $750.000. Y yo valía, según sus propias estimaciones internas en los documentos de la Neold, entre 40 y 50 millones. No estaban de duelo por la muerte de Walter. No estaban preocupados por mí. Se estaban ahogando. Y habían decidido, de forma cuidadosa y coordinada durante meses, que yo era el salvavidas. Pensé en Richard en aquella cocina, mirándome salir con mi maleta 9 años atrás. La expresión que en ese momento interpreté como preocupación. No era preocupación. Era cálculo. Incluso entonces. Tengo un último elemento, dijo Marcus. Deslizó un documento final. Era un registro impreso de un número telefónico y un historial de llamadas. Hace 3 días, Glenn Mercer llamó a un número registrado a nombre de una mujer llamada Donna Fitch, explicó. La identifiqué como una antigua vecina tuya en Connecticut. Vivía a 2 casas de la mansión durante aproximadamente 6 años. Recordaba a Donna Fitch. Una mujer agradable. Habíamos intercambiado saludos en algún evento del vecindario, nada más. La llamada duró 18 minutos, continuó Marcus. No pude grabar el contenido, pero a la mañana siguiente, Donna Fitch envió un correo directamente al despacho de Gerald Mars. Hizo una pausa breve. El asunto de ese correo, que mi asociado pudo ver en el portal público de envíos del despacho, decía, declaración de testigo. Dorothy Lane. Conducta preocupante.
Estaban reclutando vecinos. Personas que apenas me conocían. Personas que escribirían lo que les pidieran. Ya fuera por una lealtad mal entendida hacia la familia, o porque les habían contado una historia lo suficientemente convincente. Cerré mi cuaderno. Miré a Beverly. Ella ya me estaba mirando. Dorothy, dijo en voz baja, lo que tienes frente a ti constituye evidencia documentada de fraude coordinado, intento de abuso financiero hacia una persona mayor y conspiración para presentar procedimientos legales falsos. Podemos actuar. Lo sé, respondí. La cuestión es cómo y cuándo. Hice una pausa. Y eso también lo sé. Aún no. Beverly esperó. Quiero que esté completo. Continué. No quiero moverme antes de tiempo y darles margen para destruir documentos o alinear versiones. Quiero esperar a que la solicitud de tutela esté redactada, a que se comprometan por escrito con todo lo que están haciendo. Y entonces, quiero actuar en todos los frentes al mismo tiempo. Marcus asintió lentamente. Es la posición legal más fuerte. Si presentan la solicitud, ya quedan expuestos en un registro público. Exacto. Beverly se inclinó ligeramente hacia adelante. Dorothy, eso requiere paciencia. Podrían moverse más rápido de lo que anticipamos. He sido paciente durante 9 años, respondí. Creo que puedo manejar unas semanas más. Recogí mis copias de los documentos, las coloqué en mi portafolio en un orden preciso que coincidía con el índice que ya había comenzado a escribir en mi cuaderno, y me puse de pie. Marcus, dije, continúa la vigilancia hasta fin de mes. Quiero saber en el momento exacto en que el despacho de Mars reciba cualquier nuevo documento. Beverly, quiero una estrategia completa de contraataque lista, denuncia penal, demanda civil por fraude y una moción para disolver la Neold. Todo listo para ejecutarse en cuanto ellos se comprometan formalmente. Ya estoy trabajando en ello, respondió Beverly. Me puse el blazer, tomé el portafolio y caminé hacia la puerta. Luego me detuve. Había una cosa más que necesitaba. Donna Fitch, dije, girándome hacia Marcus. Antes de que esto llegue a los tribunales, quiero hablar con ella yo misma. No a través de un abogado, no a través de un investigador. De mujer a mujer. Antes de que se comprometa con una declaración que lamentará durante mucho tiempo. Marcus lo consideró. Es un riesgo. Si le informa a Mars sobre la conversación. No lo hará, respondí. Sé cómo tener una conversación. Me observó durante un momento, con la expresión de alguien que acaba de reajustar su evaluación. Le conseguiré su información de contacto, dijo finalmente. Le agradecí y salí al pasillo, donde el ascensor ya me esperaba. Presioné el botón del lobby. Las puertas se cerraron. Observé mi reflejo en el metal pulido. 64 años. Cabello plateado. Blazer oscuro. Portafolio en mano. Rostro completamente sereno. Inestable, pensé. Y casi sonreí. El ascensor descendió. La ciudad me esperaba abajo. Tenía todo lo que necesitaba. Ahora solo tenía que esperar a que ellos me entregaran el resto. La llamada de Beverly llegó 16 días después, un jueves por la mañana, mientras revisaba un informe de un cliente con café en la mano. Presentaron la solicitud, dijo. Dejé la taza. Gerald Mars presentó una petición de tutela ante el Tribunal de Sucesiones de Connecticut a las 9 de la mañana. Richard y Caroline figuran como copeticionarios. La evaluación preliminar del Dr. Norris está adjunta como anexo A. La declaración de Donna Fitch es el anexo B. Yo había hablado con Donna Fitch la semana anterior. Una conversación de 40 minutos tomando café en un restaurante tranquilo en Westport. Al final, estaba pálida. Muy quieta. Y había dicho, con una voz mucho más pequeña que la que tenía al principio, que no había entendido completamente en qué se estaba metiendo. Que Glenn lo había hecho parecer un trámite. Como si solo quisieran ayudar. Le expliqué con calma, sin dramatismo, lo que implica legalmente una declaración falsa en un proceso de tutela fraudulento. Le expliqué lo que Beverly estaba preparada para presentar. Le expliqué que,
Si retiraba su declaración a tiempo y presentaba una corrección, lo más probable era que no enfrentara cargos penales personales. Le dije que pensara bien antes del jueves. No retiró su declaración a tiempo. Fue su decisión. Tendría que vivir con ello. Beverly, dije, ejecuta todo. Todo está listo, respondió. Presento la denuncia penal esta tarde. La demanda civil por fraude va mañana, y la moción para disolver la Neolt se envía al secretario de Estado de Connecticut. En paralelo, ya contacté al colegio médico por el Dr. Norris y envié un paquete formal de queja al colegio de abogados contra Gerald Mars. ¿Y la reunión? Pregunté. Programada para el lunes, respondió Beverly. En mi sala de conferencias. Ya envié notificaciones a Richard, Caroline, Glenn y Harold. Creen que es una sesión inicial de mediación a tu solicitud. Bien, dije. Que lo sigan creyendo. Corté la llamada, terminé mi café, abrí el calendario y bloqueé toda la mañana del lunes. No quedaban decisiones por tomar. No más evaluaciones. No más vigilancia. No más espera paciente en la oscuridad mientras ellos movían piezas en un tablero que creían que solo ellos podían ver. Yo lo había visto desde el principio. Simplemente esperé a que se comprometieran completamente antes de hacérselo saber. Eso no es inestabilidad. Es estrategia. Hay un tipo particular de silencio que existe entre tomar una decisión y ejecutarla. No el silencio ansioso de la duda. Yo no tenía ninguna. Un silencio más limpio. El silencio de alguien que ya ha preparado todo, y espera el momento exacto. Viví esa semana con la determinación constante de una mujer que ya no tiene nada que demostrarse a sí misma. El lunes se acercaba. Las acciones de Beverly ya estaban en marcha. Marcus mantenía la vigilancia durante el fin de semana. Todo lo que debía estar listo, lo estaba. Lo que no había previsto, era el jueves. Estaba en mi escritorio un jueves por la tarde, 4 días antes de la reunión del lunes, 6 días después de que Beverly hubiera presentado la denuncia penal y la demanda civil por fraude, revisando la renovación de contrato de mi cliente en Zúrich. La luz de la tarde entraba por las ventanas de piso a techo en ese ángulo particular que solo aparece a finales de otoño, baja, dorada y casi arquitectónica. Mi café estaba recién hecho. Mi teléfono en silencio. Era, en todos los sentidos medibles, una tarde completamente normal. Mi asistente, Renée, una mujer precisa, de unos 30 años, que llevaba 4 años conmigo y que se comunicaba casi exclusivamente a través de notas escritas y correos de una sola frase, apareció en la puerta de mi despacho. No tocó. Se quedó en el umbral con una expresión que nunca le había visto antes. No era alarma. Era algo más específico. Hay una periodista en la línea, dijo. De Forbes. Dice que el artículo se publica mañana, y quiere un comentario final tuyo. Parece sorprendida de que no hayas estado en contacto con la revista. La miré durante exactamente 2 segundos. Pásamela, dije. Se llamaba Christine Olaya, editora asociada del vertical de liderazgo femenino en Forbes. Tenía una voz profesionalmente cálida y ligeramente apologética, ese tono que usan los periodistas cuando creen que están dando una información que su entrevistado aún no tiene. Señora Lane, gracias por atender la llamada. Me comunico porque nuestro perfil sobre usted se publica mañana en la edición digital y va a imprenta el viernes. Quería darle la oportunidad de responder algunos puntos que incluimos antes de que salga en vivo. Dejé la lapicera sobre la mesa. ¿Qué perfil? Pregunté con precisión. Hubo una breve pausa. La entrevista que usted concedió a nuestro colaborador Daniel Park en septiembre. Mujeres que reconstruyen en silencio. Es el artículo principal de nuestra edición de liderazgo de noviembre. Él nos lo entregó hace 6 semanas. Hemos estado en edición desde entonces. Septiembre. Cerré los ojos durante exactamente 1 segundo y recuperé el recuerdo. Daniel Park. Un periodista joven, entusiasta, recomendado por un antiguo cliente que pensó que disfrutaría la conversación. Nos habíamos reunido un martes por la mañana en la cafetería del lobby de mi edificio. Hablé durante unos 40 minutos sobre la empresa,
sobre la decisión de empezar de nuevo después de los 50, sobre lo que significa construir algo que es completamente e irrevocablemente tuyo. No pregunté para qué era el artículo. Él mencionó una serie especial. Yo no volví a indagar. 40 minutos de conversación honesta, entregada sin reservas en un martes cualquiera de septiembre, estaban a punto de convertirse en la portada de Forbes. Señora Lane, dijo Christine. Estoy aquí, respondí. ¿Qué le gustaría saber? Hablamos durante 20 minutos. Respondí a sus preguntas de la misma manera en que había respondido a las de Daniel, directamente, sin actuación, sin ese ajuste fino de relaciones públicas que las personas en mi posición suelen utilizar. Le di las cifras actuales de la empresa. Confirmé la sede en Manhattan y las oficinas internacionales. Cuando preguntó por la decisión de dejar Connecticut 9 años atrás, le dije lo mismo que le había dicho a Daniel, que fue la decisión más clara que había tomado en mi vida y que la claridad tiene una forma de multiplicarse con el tiempo. Cuando terminamos la llamada, me quedé sentada en silencio durante un largo momento. Luego llamé a Beverly. Forbes se publica mañana, dije. Un perfil completo. Beverly guardó silencio durante 3 segundos exactos. Dorothy, dijo con cuidado, eso cambia los tiempos. Lo sé. Si Richard o Caroline lo ven antes del lunes. Lo verán, respondí. La edición digital sale mañana por la mañana. Otro silencio. ¿Quieres adelantar la reunión? Preguntó. Lo pensé. No, dije. Que lo vean. Que lo procesen durante el fin de semana. Quiero que entren a esa sala el lunes después de haber pasado 72 horas entendiendo exactamente a quién intentaron destruir. Beverly soltó un sonido que no era del todo una risa. Está bien, dijo. Entonces el lunes. Corté la llamada. Volví al contrato de Zurich. Lo terminé. Lo envié. Cerré el portátil a las 6:30. Y me fui a casa. No revisé Forbes esa noche. Ya sabía lo que iba a decir. Yo lo había vivido. La revista se publicó a las 7 de la mañana siguiente. A las 7:45, mi teléfono, que había vuelto a poner con volumen por primera vez en semanas, empezó a vibrar con una intensidad que nunca había experimentado. No eran clientes. No era Beverly. No era Marcus. Eran números desconocidos. Códigos de área familiares. Códigos de Connecticut. El primer mensaje de voz era de Richard. Lo supe desde la primera sílaba. Esa tensión particular que aparece en la voz de alguien cuya narrativa acaba de derrumbarse. Dijo mi nombre 3 veces. Dijo que estaba sorprendido. Que estaba orgulloso. Que siempre había creído en mí. Dijo que deberíamos hablar. Que llevaba tiempo pensando en llamarme. Que esperaba que estuviera bien. Lo dijo con ese tono medido y controlado de un hombre que acaba de darse cuenta de que presentó una petición legal fraudulenta contra una mujer que ahora está en la portada de Forbes, y que, entiende ahora, ha estado varios pasos por delante durante más tiempo del que puede calcular. No devolví la llamada. El segundo mensaje era de Caroline. Más corto. Más agudo. Las palabras mamá, por favor aparecieron 2 veces antes de que lograra recomponerse. Dijo que me extrañaba. Que las cosas se habían complicado, la frase que la gente usa cuando quiere decir, hice algo que no puedo justificar y necesito que no lo analices demasiado. Dijo que lo sentía. No especificó por qué. Noté esa falta de precisión. Más adelante sería importante. Harold dejó un mensaje casi incomprensible. Algo sobre Walter. Sobre la familia. Sobre malentendidos. Glenn no dejó mensaje. Envió un texto. Dorothy, deberíamos hablar en privado antes de que pase nada más. La palabra privado hacía demasiado trabajo en esa frase. Para el mediodía, tenía 41 mensajes de voz adicionales. Antiguos vecinos de Connecticut. Colegas de los años en Hartford. 2 mujeres del consejo benéfico en el que participé durante mi matrimonio. El antiguo compañero de golf de Walter. Un hombre con el que no hablaba desde hacía 11 años y que empezó su mensaje diciendo: siempre supe que harías algo extraordinario.
Escuché cada uno de ellos desde mi sillón de cuero color crema, con una copa de merlot en la mano, los pies recogidos bajo mí, la ciudad brillando al otro lado de la ventana en la oscuridad temprana de una noche de noviembre. Cuando llegué al mensaje número 117, mi copa estaba vacía y la ciudad completamente a oscuras. 117. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa lateral. Miré al techo. Respiré despacio. Como se respira cuando estás procesando algo demasiado grande como para simplemente sentirlo y seguir adelante. Quiero ser honesta con esto. ¿Por qué importa? No fue una sensación de triunfo. No del todo. Había algo en escuchar esas voces. Voces que alguna vez conocí, voces que alguna vez significaron algo, que pesaba más que la victoria. La mujer que condujo hasta esa estación de tren 9 años atrás con una sola maleta y el miedo más limpio y claro que había sentido en su vida. Esa mujer quería algo mucho más simple. Quería que la dejaran en paz para construir su vida. No la dejaron. Y por eso estábamos ahí. 117 mensajes. 117 personas orbitando a una mujer que habían ignorado, abandonado o intentado destruir. Recordando de repente que existía. Ahora que Forbes se lo había recordado. Todos, de una forma u otra, diciendo las mismas 3 palabras. Nos equivocamos. No todos lo sentían. Algunos tenían miedo. Algunos estaban actuando. Algunos, Richard, Harold, Glenn, tenían razones legales muy concretas para recordar de repente que yo existía. Pero unos pocos de esos 117, sonaban como personas que realmente habían visto esa portada y habían comprendido algo. Lo que habían hecho. Lo que habían permitido. Lo que su silencio había causado. Por esos pocos, sentí algo que me sorprendió. No era perdón. No todavía. Tal vez nunca en el sentido completo de la palabra. Pero sí reconocimiento. El reconocimiento de que las personas pueden equivocarse, y que, con suficiente evidencia, pueden llegar a entenderlo. Tomé el teléfono una última vez. No para devolver llamadas. Para ver la hora. Domingo por la noche. 10:43. El lunes por la mañana estaba a 17 horas de distancia. Había pasado por cosas peores. Apagué la luz. Dejé el teléfono en la mesa de noche. Cerré los ojos. Estaba lista. Me desperté a las 5:30 de la mañana del lunes, sin alarma. Viejo hábito. El cuerpo aprende, después de suficientes años de madrugadas y días importantes, a no esperar permiso para empezar. Hice café, me quedé frente a la ventana exactamente 10 minutos viendo cómo la ciudad se armaba en ese gris previo al amanecer, luego me duché. Me vestí y me senté frente al tocador con la concentración deliberada de una mujer que se prepara para algo para lo que, de una u otra forma, lleva preparándose 9 años. Elegí el blazer burdeos, no el gris carbón. Ese era mi uniforme de trabajo, mi armadura diaria. El burdeos era distinto, más profundo. Un color que no pide la atención de la sala, pero la recibe de todos modos. Lo llevé sobre una blusa de seda negra, pendientes de perlas, mi pulsera Cartier. Nada excesivo. Nada performático. Solo el lenguaje silencioso e irrefutable de una mujer que sabe exactamente hacia dónde va y por qué. Llegué a la oficina de Beverly a las 8:45, 15 minutos antes. Beverly ya estaba allí, impecable en un traje gris carbón. 2 asociados a su lado, organizando carpetas de documentos lo suficientemente gruesas como para requerir ambas manos. Marcus Reed estaba en una esquina, no en la mesa, ligeramente apartado, como se posicionan los investigadores cuando su rol pasa de recopilar información a presenciar. Asintió una vez cuando entré. Tomé asiento en la cabecera de la mesa. La sala era luminosa. Ventanas de piso a techo en la pared norte dejaban entrar una luz de invierno limpia y plana. De esas que lo muestran todo con claridad, y no favorecen a nadie. Beverly había dispuesto la mesa con intención. Mi silla en la cabecera. Beverly y sus asociados a mi derecha. 4 sillas a la izquierda. Vacías. Esperando. A las 9 en punto, René, a quien había traído como testigo adicional, abrió la puerta.
Richard entró primero. Llevaba un traje que reconocí, italiano, gris carbón. El que usaba cuando quería proyectar autoridad. Pero hoy le quedaba distinto. Más ajustado en los hombros, de alguna manera. El traje de un hombre que ha pasado 72 horas en la agonía particular de darse cuenta de que la posición que creía ocupar, en realidad no existe. Detrás de él, Caroline, con un abrigo de lana oscuro que no se quitó. Eso me dijo que, en algún punto entre el lobby y esa sala, había considerado la posibilidad de irse. Glenn detrás de ella. La mirada ya clavada en el suelo. Un hombre que me había escrito la palabra en privado, y no había recibido respuesta. Y que había pasado el fin de semana entendiendo lo que ese silencio significaba. Y por último Harold. Más envejecido de lo que recordaba. Moviéndose con la lentitud ensayada de alguien que preparó su entrada, y ahora descubre que la sala no coincide con el guión. Se sentaron en las 4 sillas de la izquierda. Ninguno habló primero. Esperaba que Richard lo hiciera. No lo hizo. Miró las carpetas frente a los asociados de Beverly, luego a Marcus en la esquina, y después a mí. Y algo en su rostro se reorganizó en una expresión que nunca le había visto. Incertidumbre. Pura. Sin control. Sin actuación. Dejé que el silencio se sostuviera exactamente 10 segundos. Luego hablé. Gracias por venir, dije. Seré eficiente. Porque creo que esta mañana la eficiencia beneficia a todos. Richard abrió la boca. Te pediría que guardes tus comentarios hasta que termine. Añadí. No en voz alta. No con tensión. El mismo tono con el que inicio una reunión con un cliente cuando hay agenda y límite de tiempo. Habrá espacio para que respondas. Me gustaría usar bien el tiempo. Cerró la boca. Beverly colocó el primer conjunto de documentos sobre la mesa. El día 14 del mes pasado, comencé, Gerald Mars presentó una solicitud de tutela en nombre de Richard Vance y Caroline Mercer, indicándome a mí como sujeto y adjuntando una evaluación psiquiátrica preliminar del Dr. Philip Norris como evidencia de respaldo. Hice una pausa leve. Voy a ser directa. Sé todo sobre esta solicitud. Sé cuándo se redactó. Sé quién la pagó. Sé cuánto se pagó. Y sé que se pretendía comprar con ese pago. Caroline dejó escapar un pequeño sonido. No una palabra. Un sonido. La solicitud, continué, no fue el inicio de esto. Fue la culminación de un plan que, según ha podido documentar mi investigador, comenzó aproximadamente hace 14 meses. Miré a cada uno de ellos. Aproximadamente 6 meses después de que aparecí en la portada de Forbes. Pausa. Quiero que eso quede claro. No empezaron a planear esto cuando estaban preocupados por mí. Empezaron cuando vieron evidencia de que había tenido éxito. Harold se movió en su silla. 8 meses antes de presentar la solicitud, seguí. Se registró en Connecticut una sociedad llamada Laneold LLC a nombre de Harold Vance, utilizando mi apellido sin mi conocimiento ni autorización. La entidad fue estructurada para recibir y administrar lo que ustedes describieron internamente como activos de la familia Lane. Hice otra pausa. Es decir, mis activos. Mi participación. Mis inversiones. Bajo la autoridad de una tutela que aún no existía, y para la cual estaban construyendo un marco médico fraudulento. Beverly deslizó los documentos de registro de Laneold sobre la mesa. Harold los miró como si fueran algo que había encontrado en su bolsillo, sin recordar haberlos puesto allí. Se realizaron 3 intentos de registrar poderes notariales no autorizados sobre mis cuentas personales. Continué. Mi banco detectó los 3 y me contactó directamente. 2 fueron presentados por Harold. 1 por Caroline. Ninguno tenía documentación notarial válida. Porque, por supuesto, no podía tenerla. Yo no firmé nada. Y no autoricé nada. Porque nadie me lo pidió. Miré a Caroline. Ella miraba la mesa. Mi médica fue contactada por el Dr. Norris solicitando 5 años de mis registros médicos para respaldar una evaluación de capacidad que yo no pedí, ni autoricé. Mi médica rechazó la solicitud y la reportó al colegio médico.
Mi contador recibió una consulta de alguien que afirmaba tener poder sobre mis finanzas. También la rechazó. Mi abogada identificó el registro de la Neold a los pocos días de su creación. Apoyé ambas manos sobre la mesa. No de forma agresiva. Simplemente presentes. Quiero ser precisa en algo, dije. Nada de esto me sorprendió. Reconocí lo que estaban haciendo. He pasado 40 años en salas donde las personas intentan redefinir la competencia, la autonomía y los activos de alguien como si fueran problemas que necesitan ser gestionados. He construido una carrera entendiendo cómo funcionan esas salas. Pausa. La única diferencia esta vez es que las personas en cuestión eran mi familia. Richard habló. No pudo contenerse más. Dorothy, dijo, con ese tono controlado de alguien que ya decidió que la calma es su única opción. Creo que ha habido un malentendido serio sobre lo que intentábamos hacer. Estábamos preocupados después de la muerte de Walter, y luego de cómo te fuiste. Nos preocupaba. Las decisiones que estabas tomando parecían. Richard, lo interrumpí. Se detuvo. Le pagaste al Dr. Philip Norris $15,000 en efectivo durante 2 meses. Le pagaste antes de que me conociera. Antes de que me evaluara. Antes de que pasara un solo minuto en mi presencia. Le pagaste para que produjera un documento con conclusiones que ya había acordado alcanzar antes de que existiera la evaluación. Incliné levemente la cabeza. Eso no es preocupación. Pausa. Quiero que seas honesto contigo mismo sobre lo que es, aunque no estés preparado para ser honesto conmigo. La sala quedó en silencio absoluto. Beverly colocó el segundo conjunto de documentos. El informe financiero del investigador. Historiales de crédito. Deudas. El restaurante fallido. El desarrollo inmobiliario detenido en Stamford. El fallo civil contra Richard. En conjunto, dije, los 4 acumulan aproximadamente $740,000 en deudas personales. Lo sé porque mi investigador obtuvo sus perfiles financieros a través de registros públicos. Es completamente legal. No lo menciono para avergonzarlos. Lo menciono porque necesitamos tener claridad sobre lo que motivó esto. Pausa. Necesitaban dinero. Me identificaron como la fuente. Y construyeron un marco legal y médico fraudulento para acceder a él. Harold encontró su voz. Un momento, dijo, con esa autoridad ensayada de alguien acostumbrado a dominar conversaciones. Estás haciendo acusaciones muy serias. Estoy haciendo acusaciones documentadas, respondí. Hay una diferencia. Beverly colocó un tercer documento frente a cada uno. Lo que tienen en sus manos, dijo, hablando por primera vez desde que empezó la reunión, es una notificación de denuncia penal presentada ante la Policía Estatal de Connecticut y la Fiscalía, por abuso financiero coordinado contra una persona mayor, conspiración para presentar procedimientos legales falsos, falsificación de documentos y uso indebido de identidad con fines económicos. Hizo una pausa. La denuncia fue presentada hace 6 días. Caroline levantó la vista por primera vez. Su rostro había perdido toda compostura. No de forma teatral. No dramática. Sino de esa manera específica en que un rostro se descompone cuando una persona entiende que la versión de los hechos que se estaba contando a sí misma, ya no le sirve. Ya presentaste la denuncia, dijo en voz baja, casi para sí misma. Hace 6 días, confirmé. Antes de esta reunión. Antes del fin de semana. La misma mañana en que Beverly recibió la notificación de que Gerald Mars había presentado la solicitud de tutela. Entonces, ¿por qué? Empezó Glenn. Porque quería que entraran aquí sabiéndolo, respondí. Quería que esta conversación ocurriera con toda la información sobre la mesa. Nadie en esta sala está operando bajo una confusión sobre la situación. Las acciones legales son reales. La evidencia está documentada. Y sus abogados, los que decidan contratar, confirmarán todo lo que acabo de decir cuando los llamen desde el lobby. Durante las semanas de preparación había pensado en este momento. Había imaginado versiones más ruidosas, más caóticas.
más emocionales. Lo que no había anticipado del todo era el silencio. Como la exposición completa de la verdad, sin dramatismo, no provoca una explosión, sino una implosión. Ese silencio pesado de quienes han sido vistos completamente, y ya no tienen nada más que construir frente a quien los observa. Richard parecía más viejo. Harold, más pequeño. Glenn miraba el documento como si leyera la misma línea una y otra vez. Caroline. Y esto fue lo que se me quedó grabado. Caroline, por primera vez en muchos años, parecía ella misma. No la mujer calculadora que llegaba a mi casa con vino y comentarios medidos. Sino la mujer debajo de eso. 40 años. Asustada. Superada por algo que comenzó como oportunismo, y terminó convirtiéndose en una trampa que ella misma ayudó a construir. No sentí ternura. Pero sí reconocimiento. Beverly continuó. Además de la denuncia penal, se ha presentado una demanda civil por fraude contra los 4, de forma conjunta e individual. La Neoldel LLC está en proceso de disolución por orden del secretario de Estado de Connecticut. El Dr. Norris está bajo revisión del Colegio Médico. Su licencia está suspendida mientras dura la investigación. Gerald Mars ha sido reportado al Colegio de Abogados. Cerró la carpeta. Cada uno de ustedes necesitará representación legal independiente, añadió. Le sugiero contratarla antes de que termine el día. Harold empujó ligeramente su silla hacia atrás. No se levantó, pero tomó distancia. El gesto instintivo de alguien que se separa de una mesa que se ha vuelto incómoda. Yo no tenía conocimiento de la parte médica, dijo. La sociedad era solo una medida preventiva. Harold, lo interrumpí. Algo en mi voz lo detuvo por completo. Tu abogado te va a recomendar no hacer declaraciones en esta reunión. Te sugiero que sigas ese consejo, incluso de forma retroactiva. Se quedó en silencio. Miré a cada uno, cuyo cálculo los había traído a todos hasta esa mesa. Caroline, que no lideró, pero siguió, voluntariamente. Glenn, que creyó que escribir en privado era una estrategia. Harold, que había puesto su nombre en cada documento, y ahora empezaba a entender lo que eso implicaba. Quiero decir una cosa, dije. Y no es legal. La sala esperó. No estoy haciendo esto por enojo. Pausa. Quiero que eso quede claro. No es por dolor. Ni por resentimiento. Ni por castigo. Lo hago porque lo que intentaron hacer. Me detuve apenas un segundo. Desmantelar sistemáticamente la autonomía legal de una persona. Corromper profesionales médicos. Fabricar una narrativa para hacerla parecer incapaz. Negué levemente con la cabeza. Eso no es algo que esté dispuesta a aceptar en silencio y seguir adelante. No por lo que me habría pasado a mí. Pausa. Yo lo habría descubierto. Lo habría detenido. No habrían tenido éxito. Otra pausa. Lo hago porque la próxima mujer a la que intenten hacerle esto, puede que no tenga un banco que la llame. Puede que no tenga una médica que diga no. Puede que no tenga 40 años de experiencia para reconocer lo que está pasando. La próxima mujer, puede que no se vaya con una maleta. Puede que se quede. Y ustedes se lo quiten todo. El silencio fue absoluto. La reunión ha terminado, dijo Beverly. Nadie se movió durante varios segundos. Luego Richard se levantó lentamente, sin mirarme. Harold lo siguió. Glenn se puso de pie y tocó el brazo de Caroline. Ella se levantó de forma mecánica, aún con el abrigo puesto, y caminó hacia la puerta. Allí se detuvo. No se giró. Se quedó de espaldas, una mano apoyada en el marco. Y dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular. Sabía que no estabas inestable. Lo supe todo el tiempo. Miré la parte trasera de su cabeza. El abrigo. El cabello oscuro. La mano aferrada al marco. Lo sé, respondí. Esa siempre fue la parte más importante. Salió. Los demás la siguieron. Beverly y yo permanecimos en silencio unos segundos después de que la puerta se cerrara.
Marcus Reed, en su esquina, anotó algo en su cuaderno sin decir nada. Salió lo mejor que podía salir, dijo Beverly finalmente. Sí, respondí. Me miró. ¿Cómo te sientes? Pensé la respuesta con honestidad. ¿Cómo hago con todo? Lista, dije. Para lo que venga. Beverly sonrió. Esa sonrisa pequeña, privada, de alguien que acaba de ver a otra persona manejarse con precisión absoluta bajo presión, y lo reconoce. Recogí mi portafolio. Me puse de pie. Abotoné mi blazer burdeos. A través de las ventanas, Manhattan seguía su ritmo habitual. Indiferente. Brillante. Inagotable. La ciudad que me había recibido 9 años atrás con una sola maleta, y sin disculpas. Y que me había visto construir algo a su altura. Aún tenía una cosa por hacer. Tenía una empresa que dirigir. 3 meses pasan rápido cuando tienes trabajo. Siempre he creído que el antídoto para casi todo es el trabajo. No como escape, sino como afirmación. Construir algo. Aplicar criterio y habilidad a problemas reales. Esa es la conversación más honesta que una persona puede tener consigo misma. No te pide nada falso. Solo recompensa lo que es real. Así que trabajé. El cierre anual de Lane & Associates fue el más fuerte de nuestra historia. Ingresos un 23% superiores al año anterior. 2 nuevos clientes institucionales en Londres. Un acuerdo de asociación con una family office en Singapur que llevaba 18 meses cultivando en silencio. René me envió los números consolidados un martes por la mañana. Los leí en mi escritorio con la misma atención con la que hago todo. Luego dejé el informe. Miré la ciudad durante un largo momento. Y pensé, a Walter le habría encantado esto. De verdad. Él entendía algo esencial. Que la verdadera satisfacción de construir no está en llegar, sino en acumular. En el efecto compuesto de decisiones correctas, tomadas una tras otra durante largos periodos. En la calma de mirar atrás y poder trazar la línea entre dónde empezaste y dónde estás. Pensé en el sin dolor. Eso lleva años. No se puede forzar. Solo gratitud. Por la sociedad. Por lo que me enseñó sobre paciencia y estructura. Por 31 años de una vida que, en su mayor parte, fue genuinamente buena. Los procesos legales avanzaron al ritmo en que avanzan los procesos legales. Lentos. Meticulosos. Con esa precisión pesada de un sistema que no admite prisa. Richard y Harold contrataron abogados defensores penales separados dentro de las 24 horas posteriores a la reunión del lunes. Eso me dijo que sus abogados entendieron inmediatamente la gravedad de lo que Beverly había presentado. Caroline y Glenn contrataron un tercer abogado de forma conjunta. Eso me dijo que seguían operando como unidad, o que no podían permitirse hacerlo por separado. Gerald Mars entregó su licencia para ejercer en un acuerdo con el Colegio de Abogados, alegando lo que su declaración describía cuidadosamente como errores de juicio profesional. Tenía 71 años. No sentí satisfacción por su caída. Sentí ese reconocimiento neutral de una consecuencia proporcional, y necesaria. El Dr. Philip Norris perdió su licencia un martes de febrero. El colegio médico determinó un patrón de mala praxis en 3 casos, siendo el mío el mejor documentado. No emitió ninguna declaración pública. No la necesitaba. Richard aceptó un cargo reducido por conspiración para cometer fraude financiero a cambio de cooperar plenamente en la investigación contra Harold y Gerald Mars. Su abogado negoció bien. No iría a prisión. Pero la sentencia civil presentada por Beverly implicaba que una parte significativa de lo que ganara en los próximos años, terminaría en mis manos. Su propiedad en Greenwich fue subastada en enero. Me dijeron que se mudó a un apartamento en Bridgeport. La situación de Harold era más compleja y, al momento en que te cuento esto, aún no está completamente resuelta en algunos aspectos. Tiene 73 años y no está bien de salud, y la maquinaria legal se mueve a su alrededor con esa torpeza deliberada de un sistema que no está diseñado para personas que son, al mismo tiempo, responsables y frágiles. No he intervenido en su proceso. No es mi responsabilidad.
Glenn desapareció con una eficiencia casi admirable. Él y Caroline se separaron en enero, y se trasladó a una ciudad que no voy a nombrar, donde tengo entendido que trabaja en gestión inmobiliaria. Su mensaje pidiéndome hablar en privado sigue, hasta hoy, sin respuesta. Eso también me parece proporcional. Caroline es la complicada. Siempre lo ha sido, para mí. Hablamos una vez por teléfono a principios de febrero, por iniciativa suya. Llamó un domingo por la mañana. Contesté. Eso nos sorprendió un poco a ambas. La conversación duró 40 minutos. No fue cálida exactamente, pero fue honesta. Y eso es más raro. Y más valioso. Me dijo cosas que ya sospechaba, y algunas que no. Me dijo que el plan había sido idea de Richard desde el principio. Que ella entró pensando que era algo protector. Que permaneció incluso después de dejar de creerlo. Y que la distancia entre esas dos cosas era algo que estaba intentando entender con ayuda profesional. Le dije que valoraba su honestidad. Le dije que valorar y confiar no son lo mismo, y que una cosa no genera automáticamente la otra. Le dije que no sabía cómo sería el futuro de nuestra relación. Si es que tenía uno en algún sentido tradicional. Si las palabras madre e hija seguían significando algo funcional entre nosotras después de todo lo ocurrido. Le dije que no estaba cerrando una puerta. Pero tampoco iba a fingir que seguía siendo la misma. Dijo que lo entendía. Creo que sí. El artículo de Forbes siguió circulando mucho tiempo después de su publicación. Compartido. Reenviado. Comentado. De esa forma intensa en la que circulan las historias sobre mujeres que construyen en silencio, cuando finalmente salen a la luz. Recibí invitaciones para dar charlas. Solicitudes para participar en podcast. Una propuesta de libro de una editorial en Nueva York que dejé de lado y sobre la que aún no he decidido. Di una sola entrevista adicional a un periodista que conocí a través de un cliente. Rechacé el resto. Pasé 9 años siendo invisible por elección. No tengo prisa por cambiar eso por ruido. Un jueves de marzo, una mañana muy parecida a esta, clara y fría, con la ciudad debajo funcionando con su precisión habitual, me senté en el escritorio con mi café y abrí el archivo digital de Forbes en el portátil. Leí el artículo otra vez. Completo. Como relees algo no para informarte, sino para verte desde fuera. Daniel Park lo había escrito bien. Había entendido, sin que yo tuviera que explicarlo directamente, que la historia no trataba del éxito en el sentido convencional. No eran los números. Ni la empresa. Ni el penthouse en Manhattan. Era la decisión. Ese martes por la mañana con una maleta. La elección de avanzar hacia algo, en lugar de simplemente huir de otra cosa. Terminó el artículo con una frase que yo le había dicho en aquella cafetería del lobby. Apenas recordaba haberla dicho. Y resultó ser la más cierta de todo el texto. Lo mejor que alguien hizo por mí fue subestimarme. Me dio 9 años ininterrumpidos para demostrar que estaban equivocados. Cerré el portátil. Terminé el café. Afuera, Manhattan hacía lo que Manhattan siempre hace. Implacable. Luminoso. Completamente indiferente a las historias personales. Solo le importa lo que traes hoy. Siempre me ha gustado eso de esta ciudad. No te pregunta de dónde vienes. Te pregunta qué puedes hacer. Yo puedo hacer bastante. Mi teléfono se iluminó sobre el escritorio. Beverly confirmando una llamada más tarde esa misma tarde para hablar de los términos del acuerdo civil. Respondí confirmando. Dejé el teléfono. Y acerqué hacia mí el informe trimestral de la alianza en Singapur. 117 mensajes. 117 personas que necesitaron que Forbes les recordara que yo existía. No pienso en ellos a menudo. Pero cuando lo hago, pienso en esto. Que lo más radical que puede hacer una mujer de mi edad, en mi posición, con mi historia, es simplemente seguir levantándose. Hacer café. Ir a trabajar. Construir algo. Negarse a aceptar la historia que otros escribieron para ella. Y reemplazarla, en silencio, con método, sin anuncios, por la que es verdad. Eso no es algo espectacular. Desde fuera,
Casi no se ve. Pero he descubierto que es lo más poderoso que existe. Tomé la lapicera. Tenía una empresa que dirigir. Siempre la tuve. Esa parte, nunca cambió.